Gracias, Padre, por este privilegio. Gracias, Señor, porque todas las cosas buenas provienen de ti. En el nombre de Jesús, abrimos nuestro corazón, nuestra mente. Amén y amén. Aleluya. Demos un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Cristo. Pues, hermanos, yo quiero hoy compartir con ustedes un tema que me ha estado inquietando, que el Señor me ha estado mostrando. Y seguramente, hermano, que no vamos a terminarlo hoy, porque estaba yo, hermano, viendo muchas cosas, y de lo que quiero hablarles es de hacia la madurez que nosotros vamos. Pero si usted se recuerda, hace quizás unos meses, o tal vez no tanto, pero hablamos sobre un tema que se llamaba precisamente hacia la madurez, que era pero no quiero hablar de eso, sino ahora quiero hablar de la autosuficiencia, pero en base a lo que estábamos viendo en este pasaje. Y yo quisiera que leyéramos 1 Corintios capítulo 13 y versículo 9, y dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, dice el apóstol Pablo, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Ahora, este pasaje, sin duda alguna, nos abre un poquito el panorama y nos explica cómo nosotros vamos desarrollando la vida espiritual. Y el apóstol Pablo, de la manera que lo explica, es de que éramos como niños. Mire qué bonito mi control. Éramos como niños. Y luego lo que dice este pasaje es que cuando nosotros éramos niños, de alguna manera pensábamos como niños. Pero cuando nosotros ya de alguna manera empezamos a desarrollarnos, y luego dice, luego ya fui hombre, entonces uno deja de ser niño. Habla de un crecimiento, habla de un desarrollo, pero como les dije hace un momento, esto de alguna forma ya lo hemos platicado, así que no quiero redundar más en este tema, en este versículo, porque si usted quiere llevarse el tema, ahí está, se llama hacia la madurez. Pero quiero, hermano, tomar como base este versículo para que nosotros entendamos la necesidad de crecer, la necesidad de desarrollar y la necesidad de madurar. Entonces, yo miro, hermanos, en la palabra del Señor de que para ser adulto es necesario ser niño. Y para ser niño es necesario nacer. Entonces, si lo empezamos a ver, digamos, tenemos que nacer, tenemos que ser niños y tenemos que ser adultos. Es un proceso. Entonces, el proceso para que nosotros, para llegar a ser adultos maduros, es el crecimiento y el fortalecimiento según Lucas capítulo 2 versículo 40. Este pasaje dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, aquí habla del Señor Jesús cuando él vino aquí a la tierra hace casi 2000 años y nació, pero el pasaje dice literalmente que el niño crecía y se fortalecía. Entonces, esta es una figura. Es una realidad física, es una realidad que nos pasa a todos físicamente hablando, pero también explica la realidad de lo que pasa en lo espiritual o de lo que tiene que pasar. Es decir, nosotros no podemos darnos el lujo, y es que eso ya lo vimos, pero le tengo que explicar eso porque ya voy a entrar en detalle a lo que le traigo. Pero imagínese usted
que un niño no creciera. Imaginémonos que un niño o un bebé naciera y no creciera, se quedara solo en esa etapa. Habría un problema, grave problema. Pero el niño tiene que de alguna manera que desarrollarse y crecer. Entonces el pasaje dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, entonces mire, vamos a regresar un poquito, porque para ser adulto es necesario ser niño. Y para ser niño es necesario nacer. Pero no nos podemos quedar en la etapa de niño o en la etapa de bebé, sino nosotros tenemos que ir en un proceso. Ok, pero para que ese proceso se dé, nosotros necesitamos el crecimiento, que valga la redundancia, y el fortalecimiento, a la misma manera de lo que pasó con Jesús, y el niño crecía y se fortalecía. Entonces la pregunta aquí, antes de seguir y tal vez entrar ya en el tema, sería: ¿vemos nosotros en nuestra vida un crecimiento? ¿Miramos nosotros que estamos creciendo? Mire, le voy a cambiar la pregunta. ¿Cree usted que es diferente a como era usted hace un año? ¿Hace 2 años? ¿O es igual? Digamos, yo cuando miro mi vida, y yo digo, definitivamente que yo no soy el mismo de hace 5 años o hace un año. Obviamente que he adquirido un poco más de conocimiento de la palabra del Señor. Estoy conociendo más al Señor, amo más al Señor, pero tampoco lo he alcanzado todo. Pero de alguna manera tenemos nosotros que pararnos y examinarnos y ver qué tanto estamos creciendo. Ver en dónde estamos nosotros. Porque es necesario que crezcamos y que nos fortalezcamos. Así como el niño Jesús crecía y se fortalecía, según Lucas 2:40. Pero entonces, ¿cómo crecía y se fortalecía? Ahí dice, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, definitivamente que nosotros, si vamos a poner una base bíblica y un concepto bíblico, para nosotros crecer, que esa es la voluntad del Señor, para nosotros llegar a la madurez y alcanzar la estatura, nosotros necesitamos sabiduría. Nosotros necesitamos la gracia del Señor. O sea, no podemos nosotros, hermanos, ser cristianos sin sabiduría. Y si queremos profundizar más ese pasaje, tenemos que ver qué es sabiduría. Y Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces no vamos a poder crecer y no vamos a poder fortalecernos si no tenemos el temor de Dios en nuestro corazón. Y si no hacemos que ese temor también de alguna manera se desarrolle en nuestra vida. Y también necesitamos la gracia. Crecer viene del griego auxano, que es agrandar o aumentar. Y fortalecer viene del griego krataio, que es poderoso o aumentar en vigor. Entonces Dios quiere que nosotros aumentemos en nuestra vida espiritual. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que nosotros aumentemos nuestra fe. Dios quiere que aumentemos en gracia. Dios quiere que aumentemos en conocimiento. Dios quiere que aumentemos en sabiduría. Esta palabra aumentar es crecer. Dios quiere que nosotros aumentemos, es decir, que crezcamos en fe y en todas las virtudes de parte del Señor. ¿Para qué? Para alcanzar la estatura. Definitivamente. Y Dios quiere que nos fortalezcamos, ya dije anteriormente, en sabiduría, también en gracia, que seamos poderosos en eso, que tengamos ese vigor. Ahora, desarrollar este crecimiento y esta fortaleza quizás serían 2 temas diferentes.
que lo vamos a ir haciendo eventualmente, pero no me quiero detener porque otra vez le vuelvo y le repito, ya hemos hablado de esto. Espero en el Señor que usted se acuerde, o por lo menos si no, busque los temas. Pero entonces mire, necesitamos crecer y necesitamos fortalecernos. Ahora, ¿cómo crecemos y nos fortalecemos? Es una pregunta. Ya les dije, con sabiduría e instrucción. ¿Qué es sabiduría? Proverbios 12:1 dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces, una de las cosas, hermano, para que nosotros adquiramos la sabiduría, para que nosotros adquiramos el temor de Dios, es que amemos la instrucción. No vamos a nosotros poder crecer aunque queramos si no amamos la instrucción. A la misma manera de un niño. Un niño se necesita que se le instruya. Un niño no va a poder desarrollarse, no va a poder crecer sin guianza, sin ayuda, sin instrucción. No va a poder crecer. Entonces, por eso es que cuando ya miramos esto así de esa manera, entendemos bien lo que el Señor Jesucristo dijo: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Entonces, solamente haciéndonos como niños vamos a poder recibir la instrucción. Y si recibimos la instrucción, entonces va a venir la sabiduría. Y luego instrucción, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, para que cuando... Ahí se ve más claro, ¿verdad? Ahí está, mire. Poco a poco, hermanos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Entonces vemos que cómo vamos a crecer y cómo nos vamos a fortalecer con sabiduría e instrucción. Entonces la sabiduría va a venir a través de la instrucción, y la instrucción obviamente va a venir de una persona que nos va a instruir. Bien sencillo. Entonces, ¿cuál es la instrucción que necesitamos para nuestro desarrollo, crecer y fortalecernos y así llegar a la madurez? Si usted nota, vamos por partes. Necesitamos nosotros madurar, necesitamos nosotros crecer. ¿Cómo vamos a crecer? A través de la sabiduría y a través de la instrucción. ¿Cómo vamos a recibir la sabiduría? A través de que alguien nos esté instruyendo, a través de la palabra. Pero entonces ahora, el que nos va a instruir, ¿qué instrucción nos tiene que dar? O nosotros, ¿cuál debe ser la instrucción que necesitamos para nuestro desarrollo? Porque hay muchos tipos de instrucción. Pero nosotros, para desarrollarnos espiritualmente, crecer y fortalecernos y así llegar a la madurez, necesitamos una instrucción. ¿Cuál es esa instrucción? Entonces yo le puse aquí: la instrucción mejor que nosotros podemos recibir es el ejemplo o la vida misma de Jesús. ¿Qué mejor ejemplo a seguir para tener un buen desarrollo? ¿Qué mejor ejemplo a seguir para crecer que Jesús mismo? Entonces aquí vamos a desarrollar los pañales de Jesús. Que él estaba también acostado en un pesebre, la circuncisión, el templo. Todos estos puntos son cosas que nosotros necesitamos desarrollar de la vida de Jesús para que nosotros crezcamos saludablemente. Ya miramos los pañales en el tema ese que di, hacia la madurez. Ahí está. Ya miramos acostado en un pesebre. La circuncisión no la hemos visto, ni el templo, ni el bautismo, ni la tentación, ni la obediencia, ni la prueba final, ni la recompensa. Miramos los pañales, pero yo quiero darle una retocadita a esto porque quiero llegar al tema. Y ahí es donde me voy a detener.
Dice Lucas capítulo 2 versículo 12: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. ¿Se recuerda usted cuando los ángeles se le aparecieron a los pastores que estaban cuidando a las ovejas y les avisaron que había nacido el Señor? Entonces dice que ellos miraron a los ángeles y supieron que había nacido el rey, que había nacido el Mesías, pero ellos preguntaron, entonces, pero ¿cómo vamos a saber quién es? Porque pues muchos niños pueden haber nacido al mismo tiempo. Entonces la respuesta de los ángeles fue: esto os servirá de señal, que hallaréis al niño envuelto en pañales. ¿Se recuerda de eso? Cuando los reyes magos venían, también a los pastores se les dijo, pero este pasaje también se lo dice a los reyes que venían del oriente, que venían para adorarle y les traían presentes, oro, incienso y mirra. Entonces ellos preguntaron, pero ¿cómo vamos a ver quién es? Entonces los ángeles le dijeron: esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales. Cuando ya entraron a Belén, entonces encontraron a Jesús efectivamente envuelto en pañales. Entonces esto ya lo explicamos. Pañales hablan de quitar la suciedad y de limpieza. Voy un poquito rápido. Hay una pregunta. Entonces, si para crecer nosotros necesitamos ver la vida de Jesús, el ejemplo de Jesús, entonces, número uno, nosotros necesitamos ver a Jesús en sus pañales. ¿Qué enseñanza Jesús nos da en sus pañales para que nosotros crezcamos? La enseñanza que Jesús nos da en sus pañales para que nosotros crezcamos es que, como los pañales hablan de quitar suciedad y de limpiar, entonces la enseñanza para nosotros es que nosotros también tenemos que quitar cosas sucias y limpiar nuestra vida. ¿Sí me están entendiendo? Vaya, entonces aquí vamos a empezar, porque yo quiero hablar hoy con ustedes de la autosuficiencia. Y ahorita vamos a explicar esa palabrita. Pero dice Génesis capítulo 35 versículo 2: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos. Mire lo que dice acá: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces, los pañales de Jesús son una figura para nosotros de quitar lo sucio y limpiar. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que quitar? Entonces, según Génesis 35 dice que nosotros tenemos que quitar los dioses ajenos. Y tenemos que limpiarnos y tenemos que mudar nuestros vestidos. Entonces, la primera cosa para crecer, para desarrollarnos, es esto: quitar. Ahora, esto lo estoy desarrollando y lo vamos a seguir viendo, porque hay, hermano, un montón de dioses que son una figura para nosotros. Está el dios Terafín, dioses egipcios, dioses amorreos, dioses heteos, dioses fereceos, dioses cananeos, dioses jebeos, dioses jebuseos. Están los dioses de fundición de oro, el becerro de oro. Está Acera, los dioses de Moab, los dioses jerjeseos. Está el dios sol, dios luna, etcétera. Hoy vamos a ver el primer dios que tenemos que quitar, que son los terafines. Mire, el primer dios
que tenemos que quitar son los terafines. Pero otra vez, para que me vaya entendiendo, ¿qué cosas tenemos que quitar? Porque estamos en pañales, en los pañales de Jesús, que son la enseñanza para nosotros. ¿Qué cosas tenemos que quitar? Génesis 35:2 dice que tenemos que quitar los dioses ajenos. Entonces tenemos que examinar cada dios que aparece en la Biblia y quitarlo de nosotros, porque es una figura espiritual. Entonces el primer dios que yo encuentro en la Biblia, que es un dios ajeno, que muchos de nosotros lo podemos tener, pero que si lo tenemos, así también lo tenemos que quitar, es el terafín. Dios terafín es el número 1. Hay un montón, hay más de, aquí solo tengo aquí tengo 18, son 20, pero hay muchos más, son como 60. Pero entonces tenemos que quitar los terafines, y los terafines son ídolos que pueden ser pequeños o grandes. Aquí le puse unas figuras de lo que son los terafines. Estos son hechos de yeso o de madera o de metal que usaban para adorar, porque son, o sea que estos son llamados terafines, que son ídolos. Entonces aquí hay grandes y hay chicos. Un terafín viene del hebreo terab, que es plural, que es una palabra hebrea de la Biblia que solo se encuentra en plural y es de etimología incierta. A pesar de ser plural, terafín tiene en ocasiones el significado de un singular. Usando el hebreo plural de excelencia, la palabra terafín es explicada en la literatura rabínica clásica con un sentido de cosas vergonzosas o alusiones despectivas. Aunque rechazada por los etimólogos actuales, en muchas traducciones de la Biblia, en taliano, no italiano, en taliano se traduce como ídolos, o Dios o dioses domésticos. Aunque se desconoce con precisión su significado exacto, en el Antiguo Testamento se hace referencia al panteón de los dioses semíticos que datan del nomadismo, los hebreos, como así lo atestiguan las versiones griegas, y su utilización en las Sagradas Escrituras. Entonces mire, según Génesis 31, Raquel tomó los terafines que pertenecían a su padre Labán. ¿Se acuerda cuando Jacob, después de servirle a Labán 20 años, decidió irse? Dice que se llevó a Lea, se llevó a Raquel y se llevó a todo. Pero Raquel se robó los ídolos. Se robó los ídolos de su padre Labán. Esos ídolos eran terafines. Entonces mire, tomó los terafines que pertenecían a su padre Labán cuando su marido Jacob escapó, los oculta en una albarda de la montadora de su camello y se sienta sobre él cuando Labán los está buscando y le dice que no puede, Labán los está buscando, ella le dice que no puede levantarse porque está con la menstruación, ¿verdad? De todo esto se deduce que eran pequeños los terafines. ¿Cómo eran esos ídolos que le mostré en las fotos? Eran pequeños, tal vez entre 30 y 35 centímetros. Tenían un simbolismo de fertilidad, otros de buena suerte, y en fin, para contestar simbólicamente a preguntas, cuando se les pedía consejos también usaban para eso, y en determinados casos se les consideraba como elementos de hechicería. Ahora, esto me interesa. En excavaciones arqueológicas entre 1995 y 1930, en Mesopotamia se descubrió mediante escritos en tablillas de arcilla que la posesión de los terafines en ciertas circunstancias garantizaban a su poseedor el derecho de los bienes de su padre cuando éste muriera. Por eso probablemente Labán tenía tanto interés en recuperar estos terafines. Entonces estos terafines, estos ídolos, de alguna manera estaban dentro del pueblo de Israel. Fíjense que aunque Israel había recibido la orden estricta, según Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
ellos, de todas maneras, aunque conocían a este Dios poderoso, tenían terafines y pecaban contra Dios. Ahora, ¿para qué usaban estos terafines? Los usaban a veces para la buena suerte, a veces para la hechicería. Pero lo que me llamó la atención es esto, que leí de último, que el que tenía terafines, de alguna manera, se le creía que tenía poder de autoridad. Digamos, un padre de familia los tenía que tener, porque de esa manera ya la familia decía, no, pues entonces hay que respetarlo, porque él es el que tiene los terafines, él es el que tiene a los ídolos. Entonces el dios terafín lo encontramos aquí en Génesis 31:19. Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Estos eran los terafines. Entonces mire, ¿qué es un terafín? Es un ídolo, ya lo miramos. O sea, dioses paganos. Y dice el versículo 30 del capítulo 31 de Génesis: y ya que te ibas, le dice Labán a Jacob, porque tenías deseos de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Entonces aquí ya va agarrando otro sentido el terafín. Ya no solo es un ídolo, sino que ahora viene a ser un dios, según Génesis 31:30. Y mire el proceso. Y un dios, según la Biblia, es un demonio o dioses, porque el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Entonces vayamos notando el gran problema, bueno, la gran abominación, diría yo, de tener ídolos, y específicamente tener al dios terafín. Pero ahorita me va a entender qué es lo que le estoy diciendo. Mire, los ídolos son dioses paganos, pero los dioses paganos son demonios, según Deuteronomio 32:17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Entonces, hermano, los ídolos, otra vez a la carga, son demonios metidos en esos ídolos de yeso, de metal, de lo que sea. Ok, entonces mire, yo necesito decirle algo aquí antes de seguir leyendo un poquito. Usted ha oído o ha visto en la televisión que la Virgen María o otros ídolos lloran o hacen algún tipo de milagro. Pues sí, efectivamente, en algunos casos es cierto, en otros es chantaje. Pero en los que es cierto, entendamos de una vez que el que está operando detrás de eso, ¿qué son? Demonios. Y eso lo miramos en Deuteronomio 32:17. Entonces mire, los terafines eran ídolos mayormente pequeños que desempeñaban el papel de dioses tutelares. Es decir, ¿para qué usaban entonces el dios terafín? Si vamos a poner algo en concreto, para pedir guianza. Ya no la pedían a Dios, la pedían a los terafines. Si necesitaban algún amparo, ya no se lo pedían a Dios, se lo pedían al terafín. Si necesitaban a alguien que los defendiera, le oraban a los terafines. Y el padre de familia, que tenía la función de sacerdote, mantenía altares en su casa donde exhibía sus terafines. De manera que cuando Raquel robó estos terafines, lo que estaba en juego eran los derechos de padre de familia que pertenecían al que los poseyese esos terafines, es decir, levantar un sacerdocio o gobierno sin atención a la ley alguna. Es un peligro abominable practicar esta guianza de los terafines y promover un gobierno solo porque se confía en ellos. Bueno, entonces el problema está que este dios terafín está metido en la iglesia, en el pueblo del Señor. Tal vez no ya en un ídolo hecho de manos, pero sí cuando se está buscando
practicar un sacerdocio o gobierno que no está en orden o bajo la ley de Dios. Y puse estos pasajes, pero mire, esto pasaba porque en aquellos días, dice Jueces capítulo 17, versículo 18, si no estoy mal, déjenme quito esto. Jueces 17:6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces el dios Terafín está íntimamente ligado en aquellos del pueblo de Dios que hacen lo que bien les parece. Es decir, el dios Terafín es un ídolo dentro del pueblo de Dios en aquellos que levantan un sacerdocio o un liderazgo sin atención a ley alguna. Esto lo hemos platicado y aquí entra a decirlo. Hay muchos ministros que se levantan solos. ¿Por qué? Porque andan buscando un sacerdocio, andan buscando una atención, un gobierno, pero sin que nadie los vigile. Qué tremendo, hermano. Entonces, este ídolo Terafín está metido en mucho de la iglesia. Porque lo que significa este dios Terafín es autosuficiencia. Y aquí es donde empieza el tema, que es la autosuficiencia. Dios quiere que nosotros quitemos el dios Terafín. Dios quiere que nosotros limpiemos nuestra casa de este dios Terafín, porque los pañales lo que representan es quitar la suciedad, y el Señor Jesús pasó esa etapa. Aunque Jesús era Dios, Él se hizo hombre, y en su etapa de niño, en pañales, Él le tenía que limpiar, que le tenía que quitar la suciedad. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que quitar la suciedad. Y la suciedad, que es bastante, pero con algo tenemos que empezar. Y hoy empezamos con quitar los dioses ajenos, que esa es suciedad que el pueblo del Señor tiene. Entonces, uno de estos dioses que ensucian nuestra vida es el dios Terafín. Este dios lo hacían así antes, que representaba buena suerte, fertilidad, hechicería, falta de control, más bien autocontrol. Y Dios quiere que nosotros no estemos en esa condición. Entonces, ¿por qué este dios Terafín se ha enseñoreado de mucho pueblo? Porque cada uno hace lo que bien le parece. Entonces es un peligro hacer lo que nos parece. Yo creo con todo mi corazón, a la luz de la Biblia, que Dios nos ha dado dones, talentos que nosotros tenemos que desarrollar. Todos como hijos de Dios tenemos dones y talentos que desarrollar. Pero no podemos nosotros aislarnos como ermitaños. No podemos nosotros estar solos. Y ya les puse el ejemplo de los ministros. Pero hay mucha oveja también que hace lo que le parece.
Y ese problema ya se dio, por ejemplo, en el libro de los jueces, lo explica, jueces 17:6. Todos hacían lo que bien les parecía, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no hay un rey, no hay un gobierno puesto por Dios. Entonces, ¿cómo se va a eliminar ese Dios Terafín? ¿Cómo se va a quitar ese Dios Terafín que está dentro del pueblo? Mucho pueblo. ¿Cómo se va a quitar la autosuficiencia, que es lo que lo representa? Sometiéndonos a un gobierno puesto por Dios. Y esto es lo que a muchos nos cuesta. Lo hemos dicho, pero ahora lo estamos explicando, ¿verdad? Así con figuras. A nosotros no nos gusta que se nos den órdenes. Pero en el Señor, en el Evangelio, tiene que ser así. En el Evangelio nosotros tenemos que someternos a un gobierno porque no somos autosuficientes. En el mundo sí. En el mundo sí. La gente se siente autosuficiente. Tiene dinero y piensan que con dinero pueden comprar al mundo. Y algunos lo quieren hacer. Pero en la iglesia ya no es así. Alguien puede estar muy dotado de, vuelvo y repito, de dones, de talentos. Alguien puede tener muchos recursos y todo, pero tiene que venir a someterse a una autoridad que Dios ha establecido, porque ese es el orden. Y el ejemplo es Jesús mismo. Porque por eso empecé diciendo, ¿verdad? Si nosotros queremos realmente crecer, si nosotros realmente queremos madurar, entonces tenemos que agarrar un modelo. Pero no vamos a agarrar el modelo del pastor, aunque el pastor tiene que dar ejemplo. Pero no vamos a agarrar el modelo del presidente. Mejor agarremos el modelo de Jesús, que es el óptimo. Y cuando miramos a Jesús, Él se dejó limpiar en sus pañales. O sea que no fue autosuficiente. Entonces, ¿por qué nosotros a veces somos autosuficientes? Hemos leído la Biblia 1, 2 o 3 veces de pasta a pasta y ya pensamos que la sabemos todas. Y no. Hemos tal vez agarrado un título universitario, qué sé yo, pero no somos autosuficientes. Porque la autosuficiencia representa, porque el Dios Terafín representa la autosuficiencia. Y nosotros tenemos que depender del Señor 100%. 100%. ¿Y qué es autosuficiencia? Es un sentimiento de la propia suficiencia, estado del que puede satisfacer sus necesidades valiéndose de sus propios medios. Esa es autosuficiencia. Y mire cómo es esto de cómo esto puede ser tan destructivo y tan diabólico. Porque Luzbel, el diablo, dijo: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. Eso está en Isaías 14, 13 al 14. Entonces, mire estas actitudes, mire estas palabras que Luzbel usó antes de ser destronado. Entonces, viendo esto, nosotros miramos, hermanos, lo
dañino que es ser autosuficiente. Porque ¿acaso Luzbel no tenía poder de Dios? Sí tenía. ¿Acaso Luzbel no tenía autoridad de Dios? Sí la tenía. Era un querubín. Protegía los secretos del Señor. Pero cuando él se hizo autosuficiente, ya no recibió consejo de nadie, que nadie lo guiara, que nadie le dijera qué cosas hacer, sino él dijo: yo subiré, el yo. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Estas palabras, hermano, no tienen que estar en nuestro vocabulario. No tienen que estar. Nosotros tenemos que depender, nosotros tenemos que ser humildes. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: el que quiera ser mayor, se tiene que hacer el menor. No tenemos que ser autosuficientes. Yo puedo, yo soy. Si yo no estoy ahí, no se hacen bien las cosas. Cuidado. Cuando ya nosotros pensamos que si nosotros no estamos ahí, la situación se apaga, la situación no sirve, no se hacen bien las cosas, hermano, esa es autosuficiencia. Esa es autosuficiencia. Y eso fue lo que el diablo hizo. Ya no necesito yo de Dios. Ya no necesito yo de la sabiduría de Dios. Ya lo que yo tengo es más, dijo el diablo. Me voy a hacer semejante. Aquí está, mire. Me voy a hacer semejante al Altísimo. Entonces, hermano, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado, porque ese es el Dios Terafín. Digamos que un músico escuche a otro y diga: no sabe de música. Que él sea músico y diga: no sabe de música. Yo puedo más. Si yo estuviera ahí, tocara mejor. O digamos, en el caso en un trabajo, digamos, está el foreman, el jefe, y a uno que está trabajando para la compañía, pero bajo las órdenes de él, diga: este no sabe hacer las cosas, yo las sé hacer mejor que él. O si yo fuera el jefe, hiciera esto y esto y esto. Esa es la alarma de la autosuficiencia. Tenemos que examinarnos, porque esto de la autosuficiencia es aplicable a todo. A todo. Y a veces, hermano, eso si bien va, puede atrasar. Fíjense lo que estoy diciendo. Si a alguien le va bien cuando es autosuficiente, puede atrasar su progreso si le va bien. Pero por lo general, lo que hace es que cuando una persona es autosuficiente, no solo retrasa su progreso, sino que está en peligro que Dios lo haga a un lado y ponga a otro. Y por eso, hermano, yo entiendo cuando el apóstol Pablo decía: ay de mí si yo no predico el evangelio. Ay de mí si yo no hago lo que el Señor a mí me manda hacer. Porque el apóstol Pablo en algún momento se pudo haber sentido autosuficiente. Y es más, él lo dijo. Él dijo que por causa de la revelación que tenía, que por causa de todo lo que el Señor le había dado, hasta mejor le pusieron un aguijoncito, porque pudo él peligrar de ser autosuficiente. Pero él decía: ay de mí si yo no predico. Y hermano, el apóstol Pablo aprendió a bajarse, a ser humilde, aunque era el arquitecto de la iglesia. ¿Quién como el apóstol? Bueno, ¿quién como el Señor Jesucristo? Obviamente. Pero hablemos, hermano, de una forma clara, porque al César lo que es de César, y al Dios al que merece honra hay que darle honra. El apóstol Pablo, mis respetos, hermano, un siervazo del Señor, el arquitecto de la iglesia.
Entonces, de alguna forma, él merecía honra. Pero él, hermano, con tal de que este Dios Terafín no lo dañara, él se hacía miserable. Y él decía: yo soy el más pecador de todos, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él quería erradicar esta autosuficiencia. Él quería erradicar. Entonces cuando él de alguna manera se quería como hinchar o miraba algunas imperfecciones y quería él sobrepasarse, entonces él decía: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero entonces ahora miremos a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Porque él es nuestro ejemplo, ya lo dijimos en sus pañales. El Señor, hermano, se dejó limpiar la suciedad. El Señor, nuestro Salvador, Dios. Y a veces nosotros no queremos que se nos diga de qué pie cojeamos. A veces nosotros cometemos errores, pero como nos sentimos autosuficientes, se nos dice algo y, hermano, algunos, aquí no ha pasado, gracias al Señor, y reprendo y esperemos, Señor, que no pase. Pero en otras iglesias, cuando se les dice a alguien algo, se van. Hermano, mire, esto que está haciendo no es así. La Biblia dice esto. Ay, este hermano va a saber más que yo. Cuando él venía, cuando él iba, yo ya estaba de vuelta y estaba sentado, y se van. Eso se llama autosuficiencia. Eso es Dios Terafín. Eso es el Dios Terafín. Y hermano, y todos nosotros, sinceramente, corremos ese peligro. Pero por eso el Señor nos está diciendo: pónganle cuidado, pónganle ojo. Miren a Luzbel, él dijo: subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré, subiré, seré semejante. No hagan eso, porque Luzbel fue derrocado. Amén, es cierto. Luzbel dijo eso. Luzbel se sintió autosuficiente. Luzbel tiene poder, tiene sabiduría. Amén, es cierto. Pero ¿dónde está? ¿Cuánto le duró? Entonces es preferible, hermano, si tú tienes algo del Señor, si el Señor te ha dado sabiduría, te ha dado capacidades, te ha dado talentos, es preferible, hermano, esperar el tiempo del Señor. Es preferible esperar que el Señor te exalte. Por eso dice la Biblia: humillados pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él los exaltará. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. A veces somos probados. ¿Y yo por qué no hago eso? ¿Y por qué a mí no me dicen? ¿Y yo por qué? Estás siendo probado a ver si no llegas a ser autosuficiente. Hay que ser eficientes. Hay que ser esforzados. Hay que siempre dar más y más de lo que el Señor nos pide. Pero no a la autosuficiencia. No a la autosuficiencia. En el nombre de Jesús. ¿Qué nos conviene? Lo que nos conviene es depender de Dios 100%. Eso es lo que nos conviene. Por eso dice la Biblia: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué es lo que nos conviene decir? ¿Dónde nos conviene estar? Bajo la sombra del Omnipotente. No a la par, no arriba, no encima de, bajo. Qué difícil fue para Pedro ponerse bajo un jovencito de 30 años, Jesús. Porque Pedro más o menos tenía como 60 años y era de un temperamento bárbaro. Pedro era autosuficiente. A él nadie le decía nada.
Nadie. Pedro, olvídese, se las sabía todas. Pero aprendió a ponerse bajo Jesús. Jesús tenía 30 años cuando empezó su ministerio. Y viene Jesús y agarra a otro más joven que él, a Juan. Juan tenía 17 años. Y en algún momento ese chavalito de 17 años le dio unos ejemplos a Pedro. ¿Cómo trabaja Dios? Porque en el reino de Dios, en el mundo es diferente. Pero en el reino de Dios no vale la edad, sino lo que vale es quién es el niño, espiritualmente hablando. Porque yo puedo tener 80 años y puedo ser un niño, espiritualmente hablando. O puedo tener 15 años y puedo estar ensoberbecido. Entonces en el Señor no hay edades. Entonces lo que el Señor mira es actitudes. Renunciemos a esto, hermanos, en el nombre de Jesús, para que el Señor nos prospere. Sinceramente es difícil. Nadie ha dicho que el evangelio es fácil. Nadie ha dicho que ser humilde es fácil. Nadie. ¿A quién le gusta, hermano, que le estén corrigiendo a uno? A nadie. A mí no me gusta que me corrijan. Bueno, me gusta, pero me refiero a que no es muy satisfactorio, ¿va? Que alguien le diga, en eso estás mal, estás mal, se hace de esta manera. Uno dice, pero bueno, y si estoy haciendo la lucha. Es difícil, hermano, que le llamen la atención a uno. Pero cuando nos llamen la atención, nosotros debemos de aprender a ser humildes. Por eso el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es que ese es el camino hacia la madurez. Ese es el camino, hermanos, hacia el crecimiento. Entonces yo termino con esto diciéndole no a la autosuficiencia, no al Dios Terafín, no al Dios Terafín. Saquémoslo de nosotros, entreguemos esos ídolos, ese ídolo, ese Dios. Entreguémoslo. Digámosle, Señor, yo renuncio, porque tu palabra dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás autosuficiencia delante de mí. En otras palabras, ¿por qué? Porque yo soy Dios. Tú eres criatura, tú eres creación, yo soy Dios. Deja que yo te guíe. Cuando nosotros no nos dejamos guiar por Dios y nos adelantamos a hacer cosas, estamos siendo autosuficientes. Cuando Dios a veces no nos bendice en algo o no nos da algo que nosotros queremos y nosotros nos adelantamos a quererlo tener por nuestros medios, estamos siendo autosuficientes. Entonces por eso también David dijo en una oportunidad, pacientemente esperé en Jehová y él me oyó. Pero si no hubiera esperado, se hubiera sentido autosuficiente, la riega. Vaya, Saúl quería matar a David, ¿sí o no? Sí lo quería matar. Es más, lo estaba persiguiendo para asesinarlo. Y el Señor se lo pone en bandeja de plata 2 veces para que David, a ver si lo mataba o lo dejaba. Vaya, cuando Saúl fue a la cueva, ¿se acuerda? Ok, si David hubiera sido autosuficiente,
él hubiera dicho, aquí es mi oportunidad de hacer de mi venganza, me voy a deshacer de Saúl. Él hubiera sido autosuficiente y hubiera perdido. Pero ¿qué fue lo que él dijo él? No, que el Señor me guíe, que el Señor me vengue, que el Señor haga lo que él tenga que hacer con Saúl y yo no voy a meter mis manos. Dios me libre de tocar a su ungido, decía David. No fue autosuficiente. Y es que, hermano, este es un tema de veras bien amplio, porque empiezan a surgir los ejemplos. Imagínense cuando el Señor le dice a Gedeón, Gedeón prepara a la gente. ¿Cuántos llevaba? 32,000 o 36,000. Y el Señor le dice, mira Gedeón, no, es que si te vas con toda esa gente, entonces te vas a sentir autosuficiente. Llévalos al agua. Cortó a todos y dice que solo se quedó con ¿cuántos? Con 300. Con 300 hombres para pelear con un gran ejército. Entonces a él le quitaron la autosuficiencia. Y así podemos mencionar un montón. Pero todo lo contrario es Sansón. Sansón se sentía autosuficiente porque como tenía poder, tenía fuerza, entonces hacía lo que quería. Hasta que el Señor lo cortó y dijo, no, es que tú estás haciendo las cosas porque tienes fuerza, porque tienes poder y te voy a dejar solo. Y lo terminaron, hermano, avergonzando fuertemente. Le sacaron los ojos, lo avergonzaron, lo humillaron. El que no se humilla, lo van a humillar. El que no se humilla, lo van a humillar. Pero el que se humilla va a ser exaltado. Entonces, no al Dios Terafín. Vamos a quitar el Dios Terafín en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, pidámosle al Señor misericordia y vamos a seguir con estos dioses. Vamos a quitar, hermano, toda la suciedad de nosotros en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Permite, Señor, que podamos nosotros depender de ti, Señor. Permite que podamos, Padre, confiar plenamente en ti, Señor, y no en nuestros recursos, ni en nuestra fuerza. No, Señor, en lo que nosotros somos o tenemos. No queremos darle lugar, Señor, al ídolo, al Dios, al demonio Terafín. No queremos darle lugar a la autosuficiencia. Queremos, Señor, confiar y depender de ti. Queremos, Señor, alcanzar la estatura, queremos crecer nosotros, Padre, pero quitando toda la suciedad, toda la suciedad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice, Señor, a mis hermanos.